Buenas a todos, compañeros y profesor. Mi nombre es Jesús Fernando Marcial Toral, soy de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen y de la materia de estática de segundo semestre. Y en esta ocasión presentaré la evaluación sobre vectores resultantes en 2D y 3D, al igual que en equilibrio. Bueno, a manera de introducción, para sumar y restar vectores en 3 dimensiones, mejor conocido como en el espacio, no hay tantos métodos como en 2D. Esto quiere decir que para 2D vimos al principio del semestre que podemos resolverlos mediante métodos gráficos y métodos analíticos. Para 3D también se podría, pero es más recomendable en analíticos debido a que es más preciso y más eficiente. Se presentará un ejercicio en 2D y otro ejercicio en 3D. Y también se presentará un ejercicio en equilibrio en 3D utilizando distancias en X, Y y Z. Bueno, también vamos a definir los vectores tanto en 2D como en 3D. Un vector físico es una magnitud física caracterizada mediante un punto de aplicación u origen, una magnitud o módulo, una dirección y un sentido, o alternativamente por un número de componentes independientes. Mientras que en 3D, un vector es en el espacio, o puede ser también conocido como 3D o tercera dimensión, es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro. ¿Cuál es la diferencia entre 2D y 3D? En 2D se descompone en X y Y debido a que está en segunda dimensión, y en 3D, también conocido como en el espacio, su nombre es este porque está en nuestra dimensión o en nuestro espacio, que es en tercera dimensión y se descompone en X, Y y Z. Y bueno, también vamos a definir qué es un equilibrio. Cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas, que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sean cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Para que esto se cumpla, la suma de las fuerzas en X y Y deben de ser cero. Fx es igual a 0 y Fy es igual a 0. Y mientras que el diagrama de cuerpo libre es el diagrama en el espacio, tanto en 2D como en 3D, donde se dibuja los vectores y sus fuerzas, al igual que sus ángulos. Y también el objeto en donde actúa también. Bueno, sobre mi programa. El programa fue hecho en Excel. Y los ejercicios que vamos a presentar van a ser 3. Uno que es sobre vectores resultantes en 2D, ya sea vectores resultantes de 2, 3 o 4 vectores concurrentes. Y el segundo ejercicio va a ser lo mismo, pero en 3D, pero en este caso será de 3 vectores concurrentes, pero esta vez utilizando distancias en X, Y y Z. Y para el tercer ejercicio será determinar el equilibrio de un cuerpo con 4 vectores concurrentes empleando las mismas distancias X, Y y Z, pero de los 4 vectores solamente uno será conocido su magnitud. Y bueno, para comenzar, el primer ejemplo, nos pide calcular el vector resultante de 2, 3 o 4 vectores concurrentes en 2D. En mi caso yo escogí un vector de 3 vectores concurrentes, mejor dicho. En este caso conocemos nuestras 3 magnitudes y nuestros ángulos. Para el vector 1 tenemos 100 newtons y un ángulo de 70 grados. Para el vector 2 tenemos 80 newtons y un ángulo de 30 grados en la imagen. Pero para el programa en Excel nosotros utilizaremos el ángulo total, ya que son 30 grados pero en el tercer cuadrante, pero nosotros utilizaremos todo el ángulo de los 360 grados. Entonces 180 grados más los 30 grados del tercer cuadrante nos darían 210 grados, al igual que el tercer vector concurrente, que son 150 newtons y 40 grados pero en el cuarto cuadrante. Entonces sería 270 más 40, 310 grados totales. Entonces se hace el siguiente procedimiento. Se tiene que descomponer cada vector en X y Y. Tenemos para X coseno, se utilizará coseno del ángulo, y para Y se utilizará seno del ángulo. Y el resultado de coseno y seno lo multiplicaremos por la magnitud de cada vector concurrente. Teniendo los resultados, se hace la sumatoria de las componentes de X y Y respectivamente. Aquí lo tenemos,
tenemos ya los resultados de los cosenos y senos, tanto en X y hacemos su sumatoria tanto en X y nos daría 61.4 newtons menos 61 newtons en X y Y. Y ya por último, teniendo esas sumas, hacemos la fórmula del vector resultante, que es la de la sumatoria de del vector en X al cuadrado más la sumatoria del vector en Y al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Entonces, sustituyendo, tenemos la raíz cuadrada de 61.4 newtons al cuadrado más menos 61 newtons al cuadrado, lo cual esto nos daría el vector resultante de 86.5 newtons. Nos va a pedir en Excel que presionamos, nos abrirá este abanico de opciones, tanto en 2D, 3D y equilibrio, y una opción especial que es de ángulos. En ángulos, esto es para cuando no nos dan claramente el ángulo, sino que nos dan los catetos, tanto opuesto como adyacente. Vamos a poner un ejemplo rapidito, 15, y el ángulo es 63.43 grados. Esto nos sirve claramente para ejercicios de 2D, 3D o en equilibrio, en donde solamente nos pongan los catetos. Y bueno, vamos a resolver el primer ejercicio, que es en 2D. Nos va a pedir el número de vectores, sea 2, 3 o 4 vectores, como nos pide el problema. Yo en mi caso voy a elegir de 3 vectores. Y como podemos ver, nos pide que ingresemos las fuerzas en X y Y. Aquí un dato que se tiene que saber es de que en este caso de vectores de 2D, la magnitud o la fuerza va a ser la misma tanto en X o en Y. Entonces vamos a poner la misma fuerza tanto en X y Y. Y nos va a pedir sus respectivos ángulos. Calculamos y nos da 86.46. Como podemos comprobar, también nos da 86.50 en mi caso, porque yo lo redondeé, pero básicamente es lo mismo. Entonces, teniendo esto ya resuelto, pasamos al siguiente ejercicio. Segundo ejercicio, esto yo lo agarré del libro de estática. Entonces, nos pide calcular el vector resultante de 3 vectores concurrentes empleando distancias en X, Y y Z en 3D. Para este caso utilizamos el método de descomposición de distancias, conociendo la magnitud de los 3 vectores y sus distancias en X, Y y Z. Tenemos que para el vector 1 tenemos una fuerza, una magnitud de 500 newtons, una distancia en X de 0, una distancia de Y en 2 y una distancia en Z de 2. El vector 2 tenemos una magnitud de 800 newtons, su distancia en X 4, en Y 4 y en Z 0. Para el vector 3 tenemos una magnitud de 700 newtons y su distancia en X 2, en Y 0 y Z 2. Y bueno, se tiene que hacer lo siguiente. Para el segundo ejercicio, lo que se tiene que hacer es calcular las distancias totales de cada vector. Aquí con la fórmula de las distancias en X, Y, Z al cuadrado y su sumatoria haciendo su raíz. Esto para cada vector concurrente, que aquí lo tenemos. En el primer vector nos da la raíz cuadrada de 8. Y en el segundo vector nos da la raíz cuadrada de 32. Y para el tercer vector nos da la raíz cuadrada de 8. Encontramos los componentes en X, Y, Z de cada vector mediante los cosenos directores. Que aquí los tenemos. Que en este caso sería el numerador sería la distancia de cada vector, del vector en su descomposición en X, Y, Z, y su denominador sería la distancia total de la fórmula que hicimos de cada vector. Y esto se multiplicaría por su fuerza o magnitud. Y aquí tenemos los resultados. Y bueno, después se suman todos esos componentes en X, Y, Z respectivamente. Aquí ya tenemos sus sumatorias. Como podemos ver en la fórmula, la sumatoria de X se suman de todos los vectores concurrentes, tanto en X, Y y Z. Eso nos da en X 1060, en Y 919 y en Z 848. Y ya por último hacemos
la misma fórmula del ejercicio anterior, que es del vector resultante, que en este caso es 1060 al cuadrado más 919 al cuadrado más 848 al cuadrado, y su sumatoria la ponemos en raíz. Eso nos daría en total el vector resultante 1640.120 newtons. Entonces vamos a comprobarlo en Excel. Oprimimos en vector resultante en 3D. Y bueno, en el programa utilizará el método de descomposición por distancias. En este caso nos pide la fuerza del vector y la distancia en X y Y Z de cada vector concurrente. Aquí vamos a poner la primera distancia, la segunda distancia y la tercera distancia. Y vamos, o mejor dicho, su fuerza o magnitud de cada vector. Y aquí ya desglosaremos sus distancias en X, Y, Z. Y le oprimimos en calcular, y en efecto nos da 1640.12, 1640.120. Entonces pudimos comprobar que nos da el mismo resultado tanto en Excel como si lo hiciéramos en un método analítico. Y bueno, ya para finalizar, nos pide el tercer ejercicio: determinar el equilibrio de un cuerpo con 4 vectores concurrentes empleando distancias X, Y, Z de los 4 vectores. Solo uno será conocida su magnitud, y de los 4 se tienen las distancias respectivas, tanto en X, Y, Z. Para este ejercicio retomaremos el ejercicio 2, o básicamente el anterior, agregando un cuarto vector y ocultando las demás fuerzas. Hagamos de cuenta que el vector 1, vector 2 y vector 3 no tenemos su magnitud, y solo tenemos la magnitud del vector 4, que yo lo agregué. Y para este ejercicio utilizaremos la misma fórmula de descomposición de distancias. Conocemos la magnitud del vector conocido y las distancias X, Y, Z del cuarto vector. Se haría el procedimiento del ejercicio 2 básicamente, solo que con la diferencia de que no sabemos la fuerza de los 3 vectores. La fuerza 4 es la única que tenemos completa, y nos quedaría al final un sistema de ecuaciones que nos daría la fuerza resultante, o bueno, la fuerza de los 3 vectores faltantes, como aquí en este ejemplo, que básicamente en lugar de tener las fuerzas tendríamos la incógnita de fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Ya en Excel vamos a oprimir en equilibrio, y bueno, nos pide, el programa utiliza el método de descomposición de distancias. En este caso, como nos pide el problema, desconocemos las 3 primeras fuerzas, pero tenemos sus distancias, como aquí lo podemos ver tanto en X, Y y Z. Y también nos va a pedir que insertemos la fuerza y distancias de la fuerza 4. En este caso sí conocemos su magnitud y sus distancias en X, Y y Z. Entonces lo vamos a poner. Y para la fuerza 4 sí conocemos su magnitud. Y como podemos ver, nos da las fuerzas, la fuerza en 1, que es 416.61, fuerza 2, 694.36, y la fuerza 3 en menos 138.8730, para que se ponga en equilibrio. Y bueno, pues nada, esto sería todo. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Denle like si quieren.